Continuamos, amigos, en Universidad Somos Todos. El tema de hoy: Venezuela, perspectivas y repercusiones políticas, económicas y sociales, luego de las medidas anunciadas por el presidente de la República el pasado 17 de febrero. Quien nos acompaña para discutir sobre este tema, contamos con la presencia de los profesores Alfredo Ramos Jiménez, director del Centro de Investigaciones de Política Comparada, y el profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el profesor José Antonio Rivas Leone. Vamos a estar compartiendo con ellos pues acerca de este tema ya desde el punto de vista político, porque luego entonces nos vamos a ir pues a lo económico para plantear algunas de las ideas en este sentido. Bienvenidos a ambos y gracias por acompañarnos. Bienvenidos, queridos amigos. Estas medidas económicas anunciadas por el presidente Maduro, que tuvieron además toda la diatriba del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional, ¿cómo llegan al país en términos políticos? ¿Era el momento adecuado políticamente, Alfredo, para una medida de este tipo? Bueno, gracias por la invitación. La cuestión es que la crisis económica tiene una solución política. O sea, aquí no hay soluciones económicas unilaterales, sino que requiere una solución política. Y cuando yo digo político, quiere decir relaciones de fuerzas. Está probado que el partido del gobierno perdió las elecciones parlamentarias. Se nota ya el crecimiento de la oposición, es decir, hay una suerte de deslegitimación del gobierno. Entonces, eso da la impresión de que el gobierno de Maduro no lo ha entendido, no lo ha leído bien, ¿no? Entonces, eso está demorando las medidas que se necesitan para iniciar una etapa de transición, porque lo que está planteado es una transición, ¿no? Yo no creo que, por ejemplo, en esta situación en la que estamos, podamos seguir viviendo durante 6 meses más, no creo. Esto requiere una solución rápida, política. Ahora bien, si nos enfrentamos a dos bloques ideológicos que ni se miran, ni hablan, ni parece que van a establecer ningún diálogo, entonces eso se complica todavía más, en el sentido de que el gobierno cree todavía, yo he oído a Maduro en estos días todavía hablando del socialismo. Mire, el socialismo no es cualquier cosa. Para los que estudiamos ciencia política, para nuestros estudiantes, el socialismo no puede ser esto que nos ha ocurrido. Eso no es socialismo, ¿no? Bien, y si todavía se afinca en el hecho de que hay una oligarquía, la lucha del pueblo contra la oligarquía, deberíamos nosotros señalarle al presidente Maduro que ese famoso esquema de pueblo contra oligarquía ha sido desmentido por la práctica del chavismo. ¿Por qué? Oye, nunca hubo una oligarquía tan consolidada como la que tenemos ahora. Entonces, el enemigo de ellos no fue la oligarquía, fue la clase media. Somos todos nosotros, que estamos pagando las consecuencias de políticas equivocadas. No olvidemos que este gobierno ha manejado $1.300.000 millones de dólares. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está la obra? Bien. José Antonio, políticamente hablando, ¿qué efectos positivos y negativos para el gobierno nacional ves las medidas económicas anunciadas por el presidente Maduro? Y sobre todo el timing, ¿este era el momento oportuno? ¿Ha debido hacerse antes? ¿Ha debido esperarse? Yo considero de manera muy personal de que el presidente no solamente ha hecho daño, sino se hizo daño. Y cuando digo se hizo daño es porque justamente al no leer el país, y no leer el país no solamente implica los resultados posteriores al 6 de diciembre, sino fundamentalmente haber desaprovechado un tiempo privilegiado, ideal que tuvo en el año 2013, 14 y 15. En ese tiempo, en ese trienio, el presidente ha podido comenzar a impulsar un programa de estabilización macroeconómica y fundamentalmente tratar de corregir los grandes déficits y el desbarajuste fiscal, monetario y económico que se tiene. No lo hizo. ¿El tema cuál es? ¿Benefició o perjudicó a la MUD o al PSUV? No, perjudicó a la población venezolana. Y lo que está justamente, al no introducir las medidas que se estaban reclamando, los tiempos han venido precipitándose en el caso de Venezuela y por supuesto la variable económica. La crisis económica está produciendo una erosión social, una crisis social que evidentemente se va a expresar en una crisis política. ¿Qué quiere decir? Tienes una base social totalmente disminuida, porque la gente que votó el 6 de diciembre
un tercio de esa población, de esos electores, son venezolanos comunes y corrientes, que si en un momento dado creyeron en las promesas de cambio del presidente Chávez y le dieron el placer al presidente Maduro, pues él ha venido prácticamente dilapidando un capital político de primera instancia. Eso no quiere decir que al chavismo no se le tome en cuenta como sector político en cualquier proceso de cambio o de transición. Las circunstancias son muy particulares y fundamentalmente tenemos un sistema muy precario en términos de derecho, precario además en términos democráticos. Recién la Asamblea comienza a asumir un papel importante en la labor contralora y en la labor fiscalizadora. El tema es si se pueden plantear soluciones a mediano y largo plazo en una crisis que evidentemente se nos va de las manos prácticamente en el corto escenario, y habrá que ver cuál sería la capacidad de respuesta y la capacidad simbólica que el presidente de la República, el Consejo de Ministros, pudiera estar articulando cuando tienes una población venida menos, cuando tienes una población con malos servicios públicos y donde los problemas evidentemente se agudizan porque tenemos un círculo vicioso de dependencia de las importaciones, de afectación de las reservas públicas, de endeudamiento, de no tener la cuantía de recursos para pagar externamente e internamente, pero además la conciencia de un venezolano que sabe muy bien que las cosas no se están haciendo como se deberían de haber hecho y que la historia ha podido ser otra. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Usted planteaba una cosa, un punto fundamental, se hizo daño. ¿Cuáles podrían ser esas repercusiones que estas medidas económicas tardías, que tampoco solucionan nada ni a corto ni a largo plazo, tienen desde el punto de vista político para el gobierno? Y en ese caso, de una u otra forma también, ¿qué papel entonces jugará la Asamblea Nacional en ese rescate o apoyo a la población que está cada vez venida menos? Sí, son dos elementos. Lo primero, entender de que los tiempos en la economía como en la medicina son vitales. Las decisiones no se tomaron en ese trienio perdido 2013, 14 y 15. Tuviste un primer trimestre, hemos prácticamente consumido un primer bimestre del 2016 y las señales que se han introducido son muy tenues. En nada afecta. Este gobierno ha intentado solventar problemas macroeconómicos con decisiones microeconómicas y eso evidentemente ya habla muy mal del gobierno. No tienes credibilidad, no estás emitiendo señales, que es lo que está sucediendo en el caso de Argentina cuando hacemos un ejercicio de política comparada. Hay un programa de estabilización económica, de rescate, de disciplina y de toma de decisiones, sustentado además en técnicos, en especialistas. El chavismo tiene gente de peso, gente formada en esa área. El tema es si el presidente de la República tiene verdaderamente libertad en la toma de decisiones o si verdaderamente es un preso del sector civil, del sector militar y del propio Partido Socialista Unido de Venezuela. Y un elemento importante, recordemos que la Asamblea es un poder que le corresponde legislar y controlar, más no es gobierno. La Asamblea puede formular fundamentalmente la necesidad de reformar leyes conexas en materia económica, que es vital para conectar a la economía venezolana, que está mirando al siglo XIX, concatenarla con el siglo XXI, productividad, desarrollo y emprendimiento. Alfredo, a nivel internacional, ¿cómo analizan los demás países, los demás analistas políticos, estas medidas económicas y cuál va a ser, según ellos, el impacto político que va a ocurrir en el país a raíz de la toma de decisiones por el gobierno nacional? Bueno, está claro que el gobierno de Correa, como el de Evo Morales, se han desentendido de esto. Ya miran para otro lado. Ellos mismos dejaron de hablar de socialismo hace ya un buen rato. Pero lo que es importante en el plano internacional es la intervención de, por ejemplo, la diplomacia cubana, la intervención incluso del Papa Francisco. Se está hablando de la transición en Venezuela. Aquí es por ello que hay muchas fuerzas políticas, incluso dentro del chavismo, que están pidiendo la renuncia del presidente. O sea, los plazos se están adelantando, las informaciones nos están superando. Si a ello le agregamos el fracaso electoral de Evo Morales el domingo pasado, anteayer, pues ya está claro de que este modelo no se sostiene. Internacionalmente no se sostiene este modelo, ¿no? Pero lo que hemos sido afectados en Venezuela tiene que ver mucho con la crisis humanitaria, una crisis no solo económica, sino crisis de producción, realmente un descalabro. Este modelo ya no sirvió de modelo, ya nadie dirá el modelo de Chávez. Por el contrario, en las campañas electorales, yo he sabido en Bolivia como en Brasil hace un año, se hablaba del chavismo en Venezuela como un ejemplo de ineptitud y corrupción.
Eso llegó allá, llegó hasta allá, porque ya sabemos, mientras un corrupto boliviano es llevado ante los tribunales porque ha desviado 10 millones de dólares, aquí se han llevado miles de millones. Sí, de miles de millones de dólares. Entonces esto es escandaloso, esto no tiene defensa. Ahora bien, parece que el juego político está trancado. Por un lado tenemos un bloque que habla un lenguaje, por otro lado otro que habla otro lenguaje diferente. ¿Puede el país salir hacia adelante y no sería irresponsable de ambos sectores que no se sentaran a conversar, que no tuvieran alguien que mediara en esa conversación para poder sacar a Venezuela hacia adelante? Es que la iniciativa debía venir desde el gobierno, y el gobierno se ve que no está dispuesto a hablar ni a cambiar, ¿no? O sea, se niega a aceptar que perdieron una elección y que si vuelven a hacer la elección pierden todavía con mucha mayor diferencia, ¿no? Mira, en este momento la Asamblea Nacional ciertamente está confrontada con ¿qué? Con el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Que ese es el brazo, si se quiere, el brazo político del gobierno, no tiene otro brazo. Entonces todo allí caemos en una trampa en la que no se puede mover el juego. La única forma de mover el juego son iniciativas como la reforma de la Constitución, el revocatorio también podría ser, aunque es un poquito más largo, ¿no? Incluso algunos pueden decir establecer un juicio político al presidente. Ramos Alupa habló el otro día incluso de un abandono del cargo. ¿No enrarece eso, Alfredo, la situación política nacional? O sea, estamos hablando de que se entiendan dos bloques que no conversan y no sería necesario que el presidente y el gobierno entendieran que para que el país salga hacia adelante hay que sentarse a dialogar. Es que eso ya lo hemos esperado bastante. Todo este mes nos hemos pasado esperando una iniciativa del gobierno, una respuesta del gobierno. Algunos pensamos que a lo mejor la designación de Aristóbulo a la vicepresidencia era tal vez establecer un puente con la oposición, porque Aristóbulo tiene contacto con gente de oposición. Pues eso creímos, pero de acuerdo con las cadenas últimas, estamos viendo que aquí está como si fuera el primer día, no ha entendido la situación, que la situación apremia. Esta situación se le está escapando de las manos y aquí no habrá poder ni militar para sostener una situación como la que estamos confrontando en este momento. ¿Y los escenarios entonces políticos, profesor José Antonio, cuáles serían los que se manejan desde el punto de vista del análisis que se hacen en las universidades, incluso hasta en las mismas casas? Todo el mundo está analizando qué podría pasar entonces desde el punto de vista político. Yo insisto que hemos desaprovechado un tiempo prodigioso y el tema está en que el alto gobierno no quiere fundamentalmente admitir el nivel de esta crisis y además tiene un roster de ministros que a mi manera de ver no tienen la densidad y la magnitud de las características de esta crisis, porque si bien es cierto, no es la primera vez que tenemos una cesta petrolera en 12, en 14, en 18 o en 22 dólares, nunca habíamos tenido los niveles de endeudamiento, la amenaza de un default, la afectación de las reservas líquidas, niveles de endeudamiento externos e internos, dependencia de las importaciones, pero además en un nivel de improductividad jamás registrado en la historia. Tenemos los campos que son producto de las expropiaciones mal conducidas, erogación de masa monetaria, estatizaciones, y el tema es si rectificar a la luz del gobierno implicaría emitir una señal de debilidad o la lectura gruesa que todo el mundo se hace. Es admitir que el gobierno es caduco, que el gobierno está roto, que el modelo no funciona, que el socialismo del siglo XXI fue evidentemente una propuesta muy vaga que no tiene un correlato real con el progreso, con el desarrollo, con el emprendimiento. Y las estadísticas que tiene Venezuela en todos los informes del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Latinobarómetro, son de precariedad jurídica, concentración de los poderes públicos. No hay autonomía en términos de los poderes públicos, las elecciones sí han tenido una serie de señalamientos, el tema de los medios de comunicación, pero repito, la variable económica está erosionando y está precipitando una salida que no se puede descartar. Si bien es cierto, en el manejo, en la mesa, está la iniciativa de la enmienda constitucional, que tiene como requisito importante no depender del Tribunal Supremo, y tenemos en paralelo la posibilidad de solicitar un revocatorio. Bueno, esas salidas son las dentro del marco jurídico y legal. El tema es si el presidente de la República se sigue arrinconando y no termina justamente
de emitir unas señales, no solamente para el país nacional, sino internacionalmente, que le permitan en un momento dado ir al Fondo Monetario y recurrir a dinero fresco. Si no toma esas decisiones, el mismo presidente se está arrinconando y cualquier salida puede ser posible. Alfredo, tú querías abundar un poquito más en ese tema. Sabes que yo estoy trabajando ahora en una investigación sobre el retorno de los partidos políticos, el retorno de la democracia de partidos. Contrariamente a lo que está ocurriendo en España, nosotros tenemos acá todos los elementos, indican que la época de la antipolítica terminó. Hay un retorno paulatino, despacio, tímido todavía de los partidos políticos. Y esto va a influir mucho la política que viene en toda América Latina. La democracia de partidos, que en Europa casi la dieron por muerta, que no había posibilidad porque los partidos están desacreditados como formas de participación. Pues aquí, el fracaso del chavismo en el poder, que para nosotros es una democracia plebiscitaria, el fracaso de esta democracia plebiscitaria conduce a un fortalecimiento de una opción alternativa que tenemos a la mano, que es la democracia de partidos políticos. La juventud está anotándose en los nuevos partidos políticos en Venezuela. Qué interesante. Hoy en día. Es un dato muy importante que nos va a dar mucho que investigar y discutir. Ahora, la preocupación, queridos amigos, ya nos quedan un par de minutos para cerrar, es que si no se toman las decisiones políticas, cualquier otra decisión que se tome en el ámbito económico, habéis conversado un poco sobre el ámbito económico, que es un poco también el tema del próximo segmento, pero si no se toman las medidas políticas que hay que tomar, el país va directamente a un despeñadero. Está obligado el gobierno y la oposición a entender eso, lo están entendiendo, en qué estamos fallando. O sea, la única manera de salir de este lío que tenemos es cambiando al gobierno. Esa es la solución que ustedes visualizan. No, hay llegar a un acuerdo para proceder a las medidas que se imponen. Por ejemplo, aquí vamos a tener un problema de inversión en este momento. Hay que tomar una decisión. Los inversores no van a venir. Si seguimos con este gobierno, no van a venir. Y si seguimos con este discurso, peor todavía, ¿no? Entonces, la decisión está en una iniciativa del gobierno. La oposición, por eso es que la oposición está a la espera. La oposición no tiene la iniciativa en este momento. Entonces, si el gobierno no da ese paso, algunos en el gobierno son incluso partidarios de un gobierno de unidad nacional. Tal vez la coyuntura. Que lo vemos muy difícil. Tal vez nos lleva a eso. Tal vez la coyuntura. Y la gente no le gusta oír hablar de partidos, de sindicatos, de gremios, pero justamente el requerimiento que tiene Venezuela es un gran entendimiento nacional, y como pasó en el Pacto de Punto Fijo, donde dos instituciones o dos poderes, como fue CTV y Fedecámara, se pusieron de acuerdo en el Pacto Obrero Patronal, las condiciones de hoy, de tal nivel de precariedad, de problematicidad, están llevando a que el gobierno sostenga un gran diálogo nacional, pero ese diálogo implica interlocutores válidos, una agenda previa y fundamentalmente el reconocimiento de los graves errores que tenemos, porque si no aceptamos de esas cosas, ¿cómo podemos dar el paso? Una de esas cosas. Alfredo, nos están llevando a máster para que identifiquemos la estación. 30 segundos por una reflexión final. Mira, la solución militar está fuera de lugar. La alternativa militarista es antihistórica en este momento, anacrónica. En ningún país de América Latina está. O sea, no esperemos soluciones de fuerza. Aquí la solución es política. Y yo creo que la política va por ese lado. ¿La solución es política y electoral? Sí, más que electoral. Lo electoral es una mínima cosa, es política, es relación de fuerzas. Muy bien. Carmen, bueno, ya Fanny nos está haciendo la señal de costumbre. Muchísimas gracias, querido amigo, bienvenido siempre al programa. Quédense con nosotros, volvemos en un par de minutos con el profesor Hurtado para conversar un poco sobre cuáles son los aspectos desde el punto de vista económico que se derivan de las medidas económicas, valga la redundancia, que el presidente Maduro le regaló recientemente a la nación.